Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta última clase del programa del seminario. Esta es la unidad 5, eh, a la que le pusimos como título Espacios de lo íntimo. Y bueno, este va a ser el video del primer módulo, el módulo en el que me voy a referir a los textos teóricos que pensé para esta unidad. Esta unidad está bastante vinculada con la anterior, con la de los objetos. Entonces, el modo en que vamos a encarar la cuestión de lo espacial tiene mucho que ver con estos lugares vinculados con dónde se guardan los objetos o dónde tienen lugar las escenas de vestimenta, de cuidado del cuerpo, utilización de accesorios y demás, que en parte ustedes ya vieron con Paula la clase pasada. Son pocos textos, quedó como una unidad relativamente breve. Bueno, voy a compartirles ahora el, el PowerPoint que tenía pensado, en donde vamos a hablar acerca de estos escenarios, de lo íntimo, y en ese sentido vamos a estar hablando de la intimidad, de sus personajes privilegiados, los mundos miniaturizados del boudoir, es decir, los gabinetes, armarios, cajas, alajeros o espejos, el personaje de la muñeca como ese doble amado y temido de la mujer, y por último los rituales de la belleza ligados a la idea de exorcismo, que eso está muy vinculado con el cuento de Luisa Valenzuela, ¿no? Ceremonias de rechazo. Y en realidad el tema del espacio es un tema que para la literatura es uno de sus vectores de análisis centrales. Se puede encarar y abordar desde muchas perspectivas. Hoy lo vamos a ver más que nada en vinculación con la noción de intimidad. Hay un libro en ese sentido que es un hito casi insuperable para el análisis de la cuestión del espacio en la literatura, que es el libro de Gastón Bachelard, La poética del espacio. Su título lo dice todo, o lo dice mucho, y es un libro que yo logré incluirles completo, así que si pueden leerlo completo cuando tengan tiempo, se los recomiendo. Igual para esta unidad estaba pensando en un capítulo en particular, que es el que tiene por título El cajón, los cofres y los armarios. Es decir, es bastante específico como en su vinculación con determinados espacios. Con respecto a este libro, bueno, como dije, es un libro que se ha convertido en el iniciador de las discusiones en torno al espacio en literatura, pero además que ha resultado a lo largo del tiempo, ya como ven es un libro que tiene más de 50 años, 60 años, no ha sido superado, o no ha sido superada la propuesta de este libro. Hay otras maneras de encarar el espacio, la espacialidad, como por ejemplo la noción de cronotopo de Mijael Bakhtin, que también es muy citada y muy utilizada, pero en realidad este topoanálisis, el análisis del espacio que hace Bachelard desde la fenomenología y desde un análisis poético, de textos poéticos, ha sentado las bases para discutir o para pensar determinados temas, como por ejemplo cómo aparece representada la casa, el espacio de la casa, el espacio no de lo doméstico, sino de la casa en sí, en los textos literarios. Él trabaja con poetas y con poesías, es decir, es un autor, es un pensador que reflexiona a partir del análisis de textos poéticos y saca de ahí su información. Lo que le interesa es pensar cómo está funcionando la imaginación, la potencia imaginante, la capacidad de construir imágenes también y cómo funcionan las imágenes. En ese sentido, sigue siendo un análisis muy rico para pensar la construcción de imágenes en la literatura. Con respecto, bueno, ese sería uno de los primeros textos que pensé en incluir, porque me parece que es bastante evidente la vinculación sobre todo con estos espacios que tienen que ver con dónde guardamos los objetos vinculados a la vestimenta, a los accesorios, y dónde, o sea, cuál es el lugar de adscripción de estos objetos en la espacialidad, y también estos espacios en donde el sujeto, la sujeta
se confrontan o se vinculan con la vestimenta y con los accesorios. El segundo texto que pensé es este ensayo de Michel Foucault, que en realidad suelen ser publicados, son dos textos que suelen ser publicados juntos, El cuerpo utópico y las heterotopías, y son dos conferencias que él presentó en el año 1966. Es un texto muy poético, también es un ensayo, los dos son ensayos, y me parece que tal vez sea más conocida la noción de heterotopías, o se suele utilizar mucho más la de heterotopías que la de cuerpo utópico. Sin embargo, son dos textos que están vinculados entre sí, que está bueno leerlos juntos, eh, y bueno, por supuesto el cuerpo utópico está hablando ya muchísimo acerca de cómo se construye el cuerpo y su vinculación con la literatura. Es decir, este texto de Foucault, en donde él toma como punto de partida también una mirada fenomenológica sobre el cuerpo, después va a ir reflexionando acerca de cómo se construyen determinados discursos que son ficcionales, o que atraviesan las ficciones, o que tienen que ver también con la fantasía y con la capacidad de imaginar, ¿no? Y las heterotopías en realidad suelen ser utilizadas más concretamente para pensar espacios por los que circulamos, ¿no? Y que tienen determinadas funciones que se diferencian de las funciones más utilitarias, pragmáticas o cotidianas. Tal vez este suele ser muy utilizado para pensar los lugares, muchos lugares con los cuales se traman las ciudades, por ejemplo, los espacios urbanos, pero que tienen una funcionalidad que se diferencia de la funcionalidad más cotidiana o más habitual, más usual. Y que, por otro lado, están como articulados con esos otros espacios. Y por último, está en la bibliografía un poco perdido, un poco escondido, pero yo lo pensé ahora al releer a Bachelard, el libro de José Luis Pardo sobre la intimidad, para pensar qué es la intimidad. Este libro también les puede interesar, lo puse también entre los libros de la bibliografía, o sea que pueden acceder a él. Pero es como un complemento, ¿no? Si quieren ahondar más en qué significa el concepto de lo íntimo. Como les decía, el texto de Gastón Bachelard, La poética del espacio, gira en torno a la construcción de la casa, el significado que tiene la casa en los textos poéticos. Por eso, en muchos análisis literarios, en donde el punto de partida es la casa o donde la casa tiene un rol central en el texto, no puede faltar la cita a este libro de Gastón Bachelard. Sobre todo estas dos que acabo de extraer acá son dos frases que aparecen muy citadas de él, ¿no? Dice, la casa natal ha inscrito en nosotros la jerarquía de las diversas funciones de habitar. Somos el diagrama de las funciones de habitar esa casa y todas las demás casas no son más que variaciones de un tema fundamental. Esta frase suele ser muy citada de él, muy utilizada, y como ven, tiene que ver con cómo se piensa la construcción de lo subjetivo y de la subjetividad a partir del espacio, y cómo esa casa, me gusta esta idea de que la casa está en ese diagrama que somos, ¿no? Y que en el fondo hay una casa como originaria que nos ha acuñado y que todas las otras casas que habitamos siempre remiten a esa casa originaria. También me interesa esta idea de habitar la casa, ¿no? Y yo no sé si recordarán el cuento de Cornelia frente al espejo, pero ahí la casa tiene un rol importante y justamente se cumple este rol que le da Bachelard a la casa. Ella está pensando, cuando cita por qué admira a su amiga Elena Schleyer, dice porque no tiene vergüenza, porque está segura de sí misma, porque habita en sí misma como en una casa o en su casa. Y esta especie de sensación que tiene Cornelia todo el tiempo de estar desacompasada con la vida, también eso está leído en ese texto en su relación con esta casa que en realidad la expulsa, la casa familiar que la expulsa, ¿no? Es una posible lectura que se puede hacer sobre este cuento, pero si vuelven al cuento luego de leer Bachelard van a ver que Silvino Campo en este cuento está
pensando también la casa en términos que son muy similares a los que tiene Gastón Bachelard para pensar la casa. Otra frase que me llamó la atención y que esto me va a servir tal vez más para leer a otra autora que es María Negroni, es esta que dice: es en el plano del ensueño y no en el plano de los hechos donde la infancia sigue en nosotros viva y poéticamente útil. Esto tiene que ver con la casa esta originaria de la que está hablando Bachelard, con esta casa que nos acuña originariamente o primariamente y que va a estar siempre presente de manera fantasmática. Entonces, hay acá un retrotraerse o un volverse a la infancia también como espacio, y que Bachelard piensa también vinculada a la capacidad poética, a la producción poética posterior o a toda producción poética, como algo que en su origen tiene este lugar que da abrigo y que da protección y que da sensación de seguridad. Gastón Bachelard va a decir también al comienzo de su libro que él lo que hace es topofilia, porque lo que le interesa pensar son los espacios felices, los espacios en los que nos sentimos al abrigo de, protegidos ¿no? Y la casa la ve en ese sentido, no solamente como que nos da una especie de diagrama en donde también los espacios están jerarquizados, es decir, hay como una cierta jerarquización de espacios dentro de la casa misma entre, él va a decir, el altillo y el sótano, hay como un ordenamiento, ¿no? Que también podemos vincular con el sótano, es el espacio del inconsciente, o se suele vincular con aquello que está escondido, que está obnubilado, y en la medida en que vamos subiendo de niveles, vamos viendo una mayor claridad, que también está bastante visible en la versión de Cornelia frente al espejo que se llevó al cine, ¿no? Espacios más oscuros, espacios más luminosos, los espacios que están más arriba son más luminosos. Pero bueno, además de estas jerarquizaciones, en realidad lo que él está pensando en la casa es cómo establece en la subjetividad este vínculo entre lo exterior y lo interior, el adentro y el afuera. El espacio protegido es el que está detrás de los muros de la casa, y todo lo que está hacia afuera puede ser amenazante o no, puede ser agresivo o no, pero siempre es del orden de lo que está en la exterioridad. Bueno, les decía que también esta idea del ensueño y de la infancia, como también un cierto motor de la actividad poética, está muy presente en la visión que la poeta María Negroni tiene de la poesía. Y de hecho, ella cita a Bachelard en algún momento. Hay un libro que después, bueno, les voy a comentar, que es El pequeño mundo ilustrado, en donde ella explícitamente se refiere a este libro de Bachelard. Bueno, con respecto al capítulo ya concretamente, que es este del cajón, el cofre, el armario, él empieza armando esta serie entre estos subelementos, elementos que tienen que ver con el interior de la casa y que nosotros imaginamos como una parte de una habitación, ¿no? O adentro de una habitación. Un poco pensando también en este sistema de cajas chinas, de lugares que están adentro de otros lugares, o subdivisiones del espacio. Él vincula esta serie, dice, con los ensueños de intimidad. O sea, explícitamente va a hablar acá de intimidad. Dice, son órganos de la vida psicológica secreta. Tiene que ver con un orden, es el centro de orden que protege a la casa del desorden sin límites del mundo exterior. Es decir, él va a estar jugando todo el tiempo con esta dialéctica de lo interior y lo exterior. En otros capítulos, hay un capítulo hacia el final de manera más explícita, pero acá en esta vinculación que hay entre estos objetos, el cajón, el cofre, el armario, que están adentro de la casa, se vuelve a armar una dialéctica interna a la casa en donde también está funcionando el adentro y el afuera. En general, como van a ver, son todas cuestiones positivas, en sintonía con esta topofilia a la que él se refiere. El armario cerrado, dice, contiene promesas de objetos que están ahí para ser buscados cuando uno lo desee, están adentro del armario. Bueno, es una visión positiva del armario.
diferente en ese sentido a la que estamos manejando actualmente, en donde tiene otras connotaciones. Después él se refiere al cofre como vinculado con los secretos y dice con la inteligencia del escondite. Allí se guardan los tesoros. Es decir, cofre y tesoro es un término lleva casi indefectiblemente al otro. Y bueno, también me parece interesante esta idea de inteligencia del escondite. Tiene que ver con la sagacidad también, con la capacidad de autodefensa. Y cuando se refiere a la cerradura, que está en las puertas, pero también está en los cofres, dice, es una llamada al ladrón, en realidad acá aparece el elemento de la seducción y de la atracción, y es un umbral psicológico también. Es algo que hay que atravesar. No sé, la cerradura prácticamente invita a espiar, ¿no? Y a entrar. Está ahí como, tiene más ese carácter de umbral. Si recordarán también en el cuento de Cornelia aparece todo esto trabajado, la cuestión de la llave, el ladrón que aparece y exige la llave de la caja fuerte. Entonces en la caja fuerte se está guardando algo, pero no se sabe qué es ese tesoro que está ahí adentro. Entonces también aparece todo el tiempo este juego de espacios, como algunos espacios están cerrados y de lo que se trata es de abrirlos. Y esta dificultad para sacar hacia afuera los secretos que están, ¿no? Cuando leemos el cuento de Cornelia todo el tiempo estamos pensando, bueno, pero ¿cuál es el secreto que tiene que develar? Hay como una especie de pudor en ese develamiento, pero a la vez que está trabajando sobre la ambigüedad de los sentidos, la polisemia, y pueden ser muchas cosas, ¿no? Bueno, en todos los casos son objetos que se abren y que están ligados a la noción de descubrimiento. Así que en realidad lo que le interesa a Bachelard sobre estos espacios no es tanto lo que encierran y lo que contienen y separan del otro espacio, sino que estos, como verán, si bien tanto el cajón, el cofre como el armario pueden ser leídos desde la oclusión, desde la cerrazón, están ahí como un umbral, como una posibilidad de algo que se abre y que se saca, que se descubre, ¿no? Entonces son objetos que encierran, pero a la vez que contienen en sí la promesa de la apertura, la tentación de la apertura o el deseo de la apertura. Bueno, con respecto al de Prado, puedo comentar rápidamente que lo que él está tratando ahí es la vinculación entre lo público, aquello que tiene que ver con la publicidad, con lo íntimo, pero en el sentido de cómo se construye la intimidad desde el lenguaje. O sea, creo que eso es lo más enriquecedor de su análisis, y tampoco lo ve como la intimidad como algo que implica cerrazón, o que implica aislamiento de lo exterior, ni como algo cerrado. Tal vez la idea más interesante de Prado es la de decir que la intimidad no tiene que ver con una identidad acabada, como podría pensarse, aquello que está cerrado en sí mismo como una semilla, como un carozo, y que por lo tanto no es conclusivo, sino que al pensarlo desde el lenguaje y desde la relación entre sentido y significante, lo que dice es que está construido desde los pliegues. La intimidad es justamente la apertura, dice él. Es aquello que el lenguaje no dice completamente, pero eh, permite sugerir como algo que está escondido entre los pliegues. Después cuando lo lean por ahí van a darse cuenta que tiene muchas connotaciones, muchas sugerencias ese texto, que por ahí a primera instancia no se leen no se ven tan rápidamente. Pero sí me interesa esto de pensar que es inherente al lenguaje, que el lenguaje necesita de esta construcción de lo íntimo, o que a la vez se construye también en la manera de desenvolverse sobre sí, que no quiere decir cerrarse a lo exterior, sino permitir el despliegue de los matices, permitir justamente que el yo y que la subjetividad no quede completamente cerrada sobre sí.
y eso está involucrado en la construcción de ese espacio, de lo íntimo. Con respecto al texto de Foucault, mm, bueno, él toma como punto de partida la idea de que el cuerpo es, eso, es una utopía, dice él, impiadosa. Es decir, estamos condenados a tener este cuerpo, es lo primero que podemos decir sobre la corporalidad. Y él al principio parece muy duro con respecto a sí mismo también, con cierto rechazo de la materialidad del propio cuerpo. Dice, se mira al espejo y se ve feo, y el primer contacto con nuestro cuerpo puede producirnos una cierta sensación de desazón. Nos impone limitaciones, nos impone una materialidad que a veces nos angustia o nos molesta. Y eso es lo que lleva, dice él, a construir estrategias de evasión, no usa esa palabra exactamente, pero modos, este cuerpo utópico, que son modos posibles de imaginar las salidas de ese cuerpo, de esa utopía de la cual no podemos salir, a la cual estamos condenados, dice él. Entonces inventamos todas estas estrategias o estas posibles maneras de pensar la no corporalidad, este cuerpo utópico. Luego se da cuenta que si hablamos de cuerpo utópico, en realidad estamos hablando de una forma de pensar el cuerpo que también existe en paralelo y con, ¿no? Casi se podría decir que son formas fantasmáticas también del cuerpo. Él va a ir desgranando distintas formas en las que en la cultura se ha tendido a pensar estas posibles evasiones o salidas para la corporalidad, para la materialidad del cuerpo, que tienen que ver en parte con la ficción, con la construcción de ficciones, de mundos ficcionales. Lo primero que él menciona, dice, son los países de los cuentos de hadas, es decir, de aquellos lugares que son claramente, que están claramente vinculados con la fantasía. Luego va a pensar también en los ritos funerarios y los cementerios, dice él, las ciudades dedicadas a la muerte, o las partes urbanas, o las secciones urbanas dedicadas a la muerte, pero en realidad está hablando acerca de los rituales. Y no hay que olvidar que la historia del arte también rescata o nos recuerda que muchas de las formas que luego se canonizan como formas del arte, sea a través de las esculturas, de las pinturas, y luego de las fotografías, y más adelante con el cine, en realidad están vinculadas también con lo mortuorio. Sí. Críticos de arte como Hans Belting, por ejemplo, remite a la máscara mortuoria. O sea, las primeras imágenes, los primeros deseos de imagen tienen que ver con hacer perdurar algo para que no desaparezca por completo, y ahí estaría como una especie de primera vinculación con la imagen, o sea, la imagen tiene esa connotación. Y eso, bueno, lo vuelve a traer Michel Foucault en esta especie de desglosamiento que va haciendo. Luego va a decir que el alma es otra forma de pensar lo utópico del cuerpo, es una invención. Y en un punto de su texto llega a referirse también a los maquillajes, las máscaras y los tatuajes, ¿no? Nos recuerda el sentido ritual que tenían tanto las máscaras como los tatuajes como los maquillajes, y que eran una forma de también sumarle otra dimensión a este cuerpo material profano, vinculándolo con otra esfera que es la esfera de lo sagrado. En ese sentido, bueno, él no va a desarrollar ninguno de estos puntos demasiado, pero va tirando como ideas y sugerencias para pensar cómo el cuerpo es este anclaje que tenemos, esta caída en lo material y en el mundo de lo material, pero que se puede ir desplegando y va desplegando otras posibilidades, ¿no? Y la ficción siempre vinculada con eso, también el mundo de las artes, de las representaciones en el arte. No va a desarrollar mucho ninguna de ellas, no va a extenderse, simplemente las va a ir nombrando. Y por último, me parece muy bueno el cierre, la conclusión que él hace, porque él dice que en el único momento en donde el cuerpo se pierde a sí mismo es en la escena amorosa. Ahí es donde
el cuerpo deja de ser y sale de sí. Y cierra de una manera muy poética su texto, diciendo que es con el amor es donde realmente nos podemos deshacer del cuerpo. Bueno, yo los invito a leer este texto, que es breve y que les va a gustar mucho, pienso, así que espero también que después me comenten sus opiniones al respecto. Por ahora cierro este video aquí, eh, para que no sea demasiado largo, y en otro voy a seguir con las dos autoras que elegí para esta unidad, que son María Negroni y Luisa Valenzuela. Así que bueno, hablaremos de esto en el próximo video.